Si naciste antes o entre los años 2000 y tienes suficiente memoria como para recordarlos, entonces puede que te suene este video musical de la banda Interpol, donde aparece una marioneta de apariencia muy agradable a la vista. Y si eres como yo, o mi amigo de por acá, entonces también te dejó marcado en un mal sentido. Estoy hablando por supuesto de Norman, como fue apodado por los fans, porque no, antes no tenía nombre. Así que haberlo llamado Moped Anoréxico del Infierno también pudo haber sido bastante adecuado. ¿Y por qué Norman? No sé, supongo que a alguien le gustó ese nombre y pensó, ¿por qué no? Así como esa abuela que le puso Hamilton a Charmander, solo que con una marioneta salida de la pesadilla de alguien en lugar de un agradable lagartijo de fuego. Es probable que la primera vez que viste a Norman en su momento hayas pensado, ¿Qué rayos es eso? ¡Ah! y si esta es tu primera vez viéndolo, entonces igualmente es probable que hayas pensado, ¿Qué rayos es eso? así que haré lo mejor que pueda para responder eso. Norman es una marioneta animatrónica que fue creada en 2004 para el video musical Evil de la banda norteamericana de rock Interpol, el cual fue dirigido por Charlie White y quien aparentemente también es responsable de crear al primo lejano de Mark Zuckerberg aquí presente. Se especula que la canción habla de Fred y Rosemary West, una pareja de asesinos en serie que estuvo activa entre los años 1967 y 1987. Ahora, no voy a entrar en muchos detalles sobre ellos, ya que ese no es el punto del video, y si lo hiciera esto se volvería mucho más oscuro y tendría una desmonetización y restricción de edad garantizadas. Si quieren que lo haga puedo dejarlo para otro video y solo tendrían que dejarlo en la caja de comentarios, pero por ahora ni loco voy a hacerlo, sin ofender. Así que por ahora daré una versión resumida de lo que pasó, y sin mucho gore. Fred y Rosemary West eran una pareja que fue responsable de por lo menos asesinar a 12 mujeres jóvenes. La mayoría de estas eran chicas buscando hospedaje o ofreciendo servicios como niñeras, aunque también llegaron a secuestrar mujeres en paradas de autobuses. Cometían distintas clases de actos horribles contra sus víctimas, aunque si tuviera que apuntar a una de las peores cosas que hicieron es que fueron responsables de asesinar a la hija que Fred había tenido con su ex esposa y después a una que ellos habían tenido juntos. Así que ahora sabes que la canción no habla de nada lindo. Sin embargo, ¿qué tiene que ver Norman en todo esto? Hay quienes piensan que Norman quizás simboliza a una persona frágil, siendo víctima de abuso, o en este caso de los asesinos anteriormente mencionados. Pero viendo que ellos apuntaban principalmente a chicas jóvenes, no veo tantas posibilidades de que esto sea así. Otros dicen que simplemente pensaron que se vería cool y decidieron ponerlo, lo cual de hecho es bastante probable. ¿Y qué pienso yo? Si bien no tengo nada concreto, sí que he llegado a formar mi propia idea acerca del papel que juega él en el video. Si es que realmente juega uno. Norman está construido para tener semejanza a un humano. Sin embargo, tiene una falta de características que lo hacen más incómodo a la vista. No tiene nariz ni cejas, su piel es bastante pálida y parece solo tener dientes en la parte de abajo de la boca. Sin embargo, está sangrando y eso da a entender que tiene vida. Si de verdad intentaron darle un significado, puede que esto simbolice de cierto modo a Fred West, quien actúa como el narrador por la mayor parte de la canción, por así decirlo, y que después de todo el mal que había cometido, perdió su humanidad o el derecho de ser visto como un humano por los ojos de otros, convirtiéndose así en un monstruo para muchos, aun si sigue siendo un ser humano.
lo cual lo hace de cierto modo más aterrador, ya que se trataba de otro miembro de nuestra especie, como tú o yo, que decidió tomar un camino oscuro y horripilante. Respaldando este punto está el hecho de que conforme más se va desesperando el narrador de la canción al avanzar, más vida parece mostrar Norman, pasando de una mirada fría y leves movimientos a ser más expresivo y directamente comenzar a bailar al final del video, antes de sentarse y darlo por terminado, perdiendo toda movilidad e indicio de seguir con vida, tal como Fred decidió cometer suicidio en prisión luego de que su reinado de terror terminase. Aquí es donde viene la otra parte del video. ¿Qué pasó con Norman luego de aparecer en el video musical? Uno pensaría que quizás lo habría conservado el director, la banda o algún miembro de producción como un recuerdo, o que por lo menos habría sido vendido a un coleccionista para que lo conserve. Pero la verdad es que Norman pasó años descomponiéndose en un almacén y sin recibir cuidado. Así es como pasó de verse así a... así. ¡El psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! No le hacía falta ser más aterrador y de todas maneras lo hizo. Hasta que un día alguien lo encontró y decidió venderlo en una subasta. Así pasó de unas manos a otras hasta que eventualmente terminó en propiedad de John Colbeck, quien a día de hoy aún lo tiene. Puede que hayas escuchado de John Colbeck antes, ya que es responsable de crear una serie web bastante bizarra que se ganó cierto seguimiento de culto, llamada Odd Stories for Odd Children, que vendría a traducirse como historias extrañas para niños extraños si ignoramos mi falta de práctica para pronunciar inglés. Y si no es así, entonces esa es una historia para otro video. Pero lo importante aquí es que él, no estando contento con el deplorable estado en que nuestro amigo se encontraba, decidió grabar un montón de aterradores videos usándolo. Hey kid. Hey kid. You playing that game again? Y abrieron GoFundMe para que pudiera ser restaurado y llevado a su antigua gloria con la ayuda de Luna's Puppets. Actualmente su objetivo de $3,000 ya ha sido alcanzado, y una página de Instagram fue creada para Norman, donde aparte de fotos y fanarts, también se está documentando el progreso para llevar a Norman la normalidad. Si es que puedes llamar normal a eso. Pobre Norman. La cual dejaré en la descripción del video. Pero en el caso de que seas algo perezoso, como yo a veces, ignoremos el hecho de que mi canal de repente queda inactivo por meses y desaparezco, y te dé, valga la redundancia, pereza entrar a ver la página de Instagram, dejaré un par de videos y fotos de muestra de lo que puedes encontrar ahí. Hey everyone. Hi. I just wanted to wish you all a late happy Halloween and happy November 1st or 2nd. I'm not sure. Sorry I missed out on Halloween. It's been a busy year, but you know how it goes. Yeah. Hey, well, I'm here today to talk about some things that I need to get off my chest. For one, I need a change of scenery. I need a new face, too. Dear God. Norman, you okay over there, buddy? Buddy?
You're in a bad mood. Entonces, ¿qué le espera a Norman en un futuro? John Colbeck dijo que una vez que esté restaurado, le gustaría llevar a cabo distintos proyectos con él, dándole un canal de YouTube, donde planea desde hacerlo cantar y reseñar música hasta ponerlo como host de entrevistas, antes de ponerlo en exposición para que la gente pueda ir a verlo y esta vez pueda ser conservado como es debido. ¿Y qué me espera a mí en un futuro? Terminar este video y tener una dura noche de sueño. Espero que hayan disfrutado del video y no olviden dejarme su opinión en los comentarios. Por ahora es todo de mi parte, al menos hasta que pueda hacer una actualización sobre el estado de Norman. Hasta la próxima.